Bueno, mis hermanos, bendiciones. Me estaba riendo allá atrás porque yo estaba diciendo, él como predicador, él no se va a quedar con las ganas ahí de hablar un ratico y enseñar un ratico. Él tiene que enseñarnos algo y predicar algo. Y ese es un buen principio, de saber que ama la palabra de Dios y ama enseñar la palabra de Dios. Eso es bien, bien bueno. Bueno, y quiero aprovechar el tiempo y compartir algo muy especial con ustedes. Primero que todo, gracias por haber sacado el tiempo. Sé que muchos estaban celebrando acción de gracias y estaban con sus familias, pero usted muestra el principio en su corazón y el deseo en su corazón de venir a darle primero que todo las gracias a Dios, de honrar a Dios y decir, Señor, gracias, y por eso vengo este tiempo para darte las gracias a ti. Amén. Y ahí vamos a orar al Señor algo bien especial que quiero que usted repita conmigo. Y quiero que cierre allí sus ojos y lo repita conmigo. Señor Jesús, en esta tarde declaro que tu palabra ministra mi corazón, ministra mi vida, y todo lo que venga a distraerme, a quitarme la palabra, en el nombre de Jesús, hoy lo quito y le quito todo derecho en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que tengo para compartir en esta tarde es ¿dónde me perdí? Hay un momento dentro de nuestra vida que perdemos como el camino o el principio de donde Dios quiere que nosotros estemos. Hay un momento donde en nuestra vida que perdemos el rumbo y nos desenfocamos a lo que Dios quiere dentro de nosotros. Y cuando llegamos al Señor y cuando llegamos al camino del Señor, nos damos cuenta que hay cantidad de cosas quebradas, cantidad de cosas dañadas dentro de nuestra vida que aún mismo empiezan a afectar nuestro hogar, a afectar nuestra relación con nuestros hijos, a afectar nuestra relación con los hermanos y a afectarnos aún mismo dentro de la propia iglesia. Y decimos, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas si yo quiero servir al Señor, si yo quiero caminar en el Señor? Hace años, cuando yo tenía 5 años, más o menos 5 o 6 años, me sucedió que en mi casa había un perro. Les voy a contar 3 historias ahí. En mi casa había un perro y era un pastor alemán. Entonces estaba en la terraza de mi casa y siempre mi papá llegaba a una hora en la tarde que él siempre sacaba el perro a pasear. Entonces más o menos se lo paseaba por 1 hora, paseaba el perro. Entonces en esa hora, como yo tenía esa edad, me gustaba jugar con las vajillitas, las tacitas. En Colombia decimos al muñequero. Así, me gustaba jugar con los muñequitos y eso. Yo me subo a la terraza mientras que mi papá saca el perro y yo me voy a jugar allí al muñequero. Yo no sé si mi papá trajo el perro más antes, no sé si estaba jugando tanto y tan distraída que se me pasó el tiempo. El caso es que cuando mi papá llega, él suelta el perro, cierra la puerta y el perro sube hasta la terraza donde yo estaba sola. Cuando el perro llega hasta la terraza, se me tira encima, entonces quedo yo tirada en el suelo con el perro así montado encima. Pero yo era a los gritos y a los gritos, pero ellos no me alcanzaban a escuchar. Ahí les dejo esa historia, que ahorita se las continúo. Segunda historia. Uno de mis hijos, estando pequeño, teníamos 2 pajaritos que eran como los periquitos. 2 pajaritos de esos en una jaula. Él, estando pequeño, molestaba y le metía el dedo a los pajaritos, le metía el dedo a los pajaritos y allí molestaba con los pajaritos. Y un día un pajarito lo picó y él lloró y nunca más quiso volverle a meter la mano a los pajaritos. Tercera historia. Luego les termino esa. Otro de mis hijos, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, al Massachusetts, decidimos mudarnos de la casa de donde vivíamos con mi suegra y la familia de él. Decidimos mudarnos a vivir solos. Como había que trabajar, entonces él empezó a trabajar en la noche y yo empecé a hacer un part-time en las horas de la tarde. Entonces yo confiaba en el papá de los niños, que él los iba a cuidar mientras que yo trabajaba. En esa época teníamos a Daniel pequeño, de bebé más o menos, y teníamos a Jessica y a Jonathan entre 6 años, 8 años, más o menos estaban entre esas edades. De él en las tardes dormía Daniel y a los 2, como vivíamos en una urbanización, los dejaba salir a jugar y él se acostaba a dormir. En ese momento, Jonathan jugando, lo pican unas avispas.
Entonces Jonathan viene corriendo y corriendo y le empieza a dar golpes a la puerta, y Jonathan le daba golpes a la puerta y gritaba porque lo habían picado varias avispas. Él estaba dormido. Cuando él estaba dormido, era una casa unifamiliar, el segundo piso quedaban los cuartos. Él desde allá oye los gritos y los golpes en la puerta. Él dice, yo no sé cómo bajé en 3 pasos, yo caí al primer piso, pero lo más sorprendente era que a Jonathan lo habían picado las avispas, pero en la mente de él había otra cosa. ¿Quién lo estará persiguiendo? ¿Quién lo estará matando? Entonces, mientras que él bajaba las escalas, él estaba pensando, ¿qué agarro? Lo único que él agarró fue un cuchillo. Entonces, él abre la puerta con el cuchillo. Ahí quedaron las historias. Ahorita les cuento cómo continuaron las historias. Pensamos muchas veces que las cosas que nos suceden de niños no afectan a la época de adultos, que eso no afecta para nada en la vida de nosotros, que las cosas que vivimos de niños, nada de eso nos puede afectar emocionalmente ni nos puede pasar en nuestro diario vivir, no afectaría en nada nuestro diario vivir, pero sí afecta en nuestro diario vivir. Algo sucede en nuestro diario vivir que viene y afecta de tal forma que les voy a contar. En el libro de Génesis, el primer hombre y la primera mujer, en Génesis capítulo 3, versículo 10 y 11, mire lo que les pasó a ellos. Génesis capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Voy a leerles desde el 9 para que me entiendan más. Estaban Adán y Eva en el huerto, estaba prohibido tomar el fruto prohibido, estaba prohibido tomar del árbol. Entonces Adán y Eva llegó un momento donde sin permiso Eva va y toma, inducida y movida por Satanás, va y toma del fruto prohibido. Entonces en medio del momento que Eva toma el fruto prohibido, va y se lo ofrece a Adán, igualmente Adán allí prueba del fruto prohibido y sucede algo en la vida de ellos. El versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le dijo Dios, ¿dónde estás? Dios estaba buscándolos. Dice, el hombre contesta, y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué le pasó? Y tuve miedo porque estaba desnudo y escondido. Hubo un sentimiento y fue el primer sentimiento que entró al hombre en el primer hombre y en la primera mujer. Y el primer sentimiento que entró fue el miedo. Ese fue el primer sentimiento que vino y tomó posesión en la vida del hombre. Entonces usted puede decirme, bueno, pastora, pero el miedo, todos sentimos miedo, todos nos da miedo y todos en algún momento podemos sentir de ese miedo. Sí, es verdad, pero hay un miedo que empieza a afectar nuestra vida y nuestro diario vivir y nos afecta como papás, como hijos, como hermanos, como amigos, como trabajadores o en cualquier área de nuestra vida viene y nos afecta. Empiezo a investigar qué sucede con el miedo en el cerebro y me puse a investigar qué sucede con ese miedo. Resulta que cuando una persona sufre de miedos, en su cerebro se producen huecos en el cerebro. Que cuando esos huecos empiezan a formarse en el cerebro, esos huecos son rellenados por momentos de información imaginaria. O sea, cuando la persona sufre un evento en su vida, crea huecos en ese cerebro de la persona. Entonces, cuando la persona es confrontada con ese momento, ese hueco es confrontada con lo que vivió en ese pasado, ese hueco inmediatamente es rellenado con información imaginaria en la persona. Ejemplo, les conté del perro mío, de mi casa. Entonces, cuando el perro, el pastor alemán, caía a mí, mi papá, después de haber gritado y gritado, me dio tanto pánico que yo ya no podía ver los perros. Yo le tenía pavor a los perros, era terror, mejor dicho, a los perros. Cuando yo tengo a Jessica, más o menos de unos 2, 3 años, yo creo, yo iba caminando con Jessica. Íbamos por una calle y yo caminando, pues era mi primera niña, donde los papás lo protegemos, donde los papás los cuidamos, donde los papás y los hijos siempre esperan toda la protección de sus hijos, ¿cierto que sí? Pero resulta que no fue así. Cuando volteamos en una esquina, aparece un perro grande. Yo me imagino que para mis ojos fue el más grande que yo había visto en la vida y en la historia.
Era el perro inmenso que yo había visto. Cuando yo veo el perro que se para así y me mira, ¿sabe qué hice yo? Puse a Jessica de frente. Y me cuñé con Jessica. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El hueco que había en el cerebro por el miedo que yo había vivido de niña fue llenado por algo imaginario. En mi mente estaba, se me va a tirar, me va a morder, pero mientras que Jessica esté aquí, el perro a mí no me muerde. O sea, mi defensa era que Jessica me iba a cuidar a mí. O sea, Jessica me iba a cuidar. Entonces, mientras que yo miraba al perro, yo ponía a Jessica hacia el frente, iba volteándome hacia la esquina. Y me devolví, pero cubriéndome con Jessica. Segunda historia, el del pajarito. Entonces, mi hijo resulta que hoy en día ya es un hombre adulto y si usted le pone un pájaro en el carro, él no entra ni siquiera. Porque él le tiene terror al pájaro. Y él no puede ver pájaros en ninguna parte y cerca de la casa hay una tienda que es Fiesta y se hacen un montón de pájaros y él dice, yo no sé qué pasaría con un pájaro que se me monte encima, que pase por encima de mí. Yo creo que él se imagina lo peor, que los pájaros le van a caer encima, lo van a destruir. Él se hace una película completa cuando ve un pájaro. ¿Por qué? Porque en su cerebro el hueco que se formó del miedo inmediatamente le hace un choque y empieza la imaginación a llenar ese espacio y ese vacío que hay en el cerebro. Tercera historia, el de las avispas. Resulta que ya está casado. Y en estos días me dice la esposa, ¿sabe que cuando entra una avispa o una cucaracha o algo, él me llama que la mate? Porque él le tiene terror y él no soporta verlas. Entonces, ¿por qué? Porque inmediatamente el hueco que se formó en la mente de ellos bloqueó, hizo que ese hueco se haga algo imaginario. Pero ahí no queda solo el cerebro. El cerebro produce una glándula en medio de ese momento. Y esa glándula empieza a mandar información, alerta, alerta. Cuando usted y yo vamos a vivir un momento así, empieza el cerebro a colocar una alerta en el cerebro de nosotros cuando vamos a vivir un evento de esa circunstancia. Entonces dice, bueno, pastora, ya nos enseñó el cerebro, nos enseñó el miedo, nos enseñó de todas esas circunstancias. ¿Y en qué más podemos llegar a todo eso? Ok, el cerebro nos habla y el cerebro nos dice cantidad de cosas. Resulta de que hay algo que está sucediendo espiritualmente en la vida de nosotros. Los miedos y las cosas que vivimos siendo niños están viniendo a prenderse en una alerta dentro de nuestro cerebro que están afectando nuestra relación vertical con Dios y horizontal con el hombre. Entonces, mientras que nuestra relación con Dios se bloquee, no podemos decir que estamos bien, porque inmediatamente nuestra relación con los hombres también se está bloqueando. ¿Cómo sucede? Ayer llegó una jovencita, y este es el último ejemplo que les voy a dar. Llegó una jovencita de un lugar, amiga de mis hijos. Venía de visita y les dijo, yo quiero salir a comer con ustedes. Ellos salieron a comer. Cuando salieron a comer y estaban allí comiendo con ellos, ellos empezaron a hacerle una broma y a decirle, tú sabes, su mamá hace 11 años es divorciada. Le dijeron, ¿tú sabes que tu mamá tiene novio? Y ella volteó y dijo, mi mamá no tiene novio. Sí, tu mamá no tiene novio. Si tú has estado viajando y no has estado con tu mamá tiene novio. Y ellos empiezan a molestarla así. Cuando llegaron a la casa, ellos me van diciendo, mami, ¿cierto que ella tiene novio? Porque es mi amiga. ¿Cierto que Julanita de tal tiene novio? Entonces yo la miro a ella y le digo ¿y qué le hace? Sí, que tenga novio. Ella dice, mi mamá no puede tener novio. Es mi privacidad, es mi casa. No puede tener novio. Pero mientras que ella lo decía, ella iba llorando. Mi mamá no puede tener un novio. Es imposible que mi mamá tenga un novio. Yo no permito que mi mamá tenga un novio. Y ella lloraba. Resulta de que cuando empezó ella a confrontar esa situación, no era que la mamá tuviera un novio. Ella no estaba peleando porque la mamá tuviera un novio. Fue que cuando ella era una niña, alguien abusó de ella y abusó de la hermana. Entonces, en ella, el vacío que había y el vacío y el hueco en su cerebro trajo a memoria lo que le había sucedido de niña.
algo dentro de la vida de nosotros, en cualquiera, porque Adán y Eva fueron los primeros que vino el enemigo a traer el temor. Porque la Biblia describe y la palabra de Dios describe que el temor nos bloquea. El temor y el miedo son dos cosas diferentes. El temor y el miedo no es igual. El temor nos bloquea y es una emoción artificial. O sea, es una emoción irreal. Cuando yo volteé a Jessica, era un temor que había venido sobre mí, porque era algo irreal. ¿Quién dijo que el perro me iba a atacar? El perro no me iba a atacar en ese momento. Pero el miedo es lo que viene de tristeza a causa del momento que yo pueda haber vivido por una violación o por cualquier otra circunstancia. Entonces, esos dos sentimientos vino el enemigo y los trajo sobre Adán y Eva en ese momento. Trajo lo que era el temor y lo que era el miedo. ¿Qué es lo que produce el temor y el miedo? Trae la desconfianza totalmente. Entonces, si a mi vida viene el no confiar, entonces el no confiar me aparta totalmente de confiar en Dios, de confiar en que Dios puede sanarme, de confiar en que Dios puede restaurarme, de confiar en que Dios puede hacer algo nuevo dentro de mi vida, de confiar en que mi esposo puede cambiar, de confiar en que Dios me puede sanar. Entonces, si el temor viene a mi vida, rompe todo lo que es la confianza. El confiar en lo que Dios puede hacer, el confiar en terceras personas. Y todos, si yo le hago una pregunta y quiero que usted en su mente se la conteste. ¿Hay algo en su vida que trae temor? Y que usted dice, siempre me pasa la misma. Siempre esto me pasa. Por eso yo no confío, por eso yo no creo, por eso esto no funciona, por eso siempre esto va a ser imposible seguir adelante, por eso siempre las cosas van a salir así, por eso Dios nunca me escucha, por eso yo nunca puedo confiar en decir que oro a Dios y Dios me va a contestar. Y vienen el montón de argumentos que inmediatamente rompen la confianza en lo que Dios puede hacer conmigo. Entonces, mi confianza se pierde y la confianza entre los hermanos, familia o mi alrededor igualmente está rota. ¿Por qué? Porque no hay confianza y porque esa confianza se perdió a través del temor que había dentro de mí. Salmo 46 dice, 46:10 dice, estad quietos y conoced quién es Dios. Eso dice la palabra de Dios. Estén quietos, pero conozcan quién es Dios. El estar quietos, el miedo me trae el quedarme quieto, pero no es esa quietud la que Dios quiere que nosotros tomemos. Estar quietos es confíen en que Dios les va a sanar. Confíen en que el área en que ustedes están luchando, el área de abuso, esa niña había sufrido abuso, el área de temor, el área de infidelidad, el área de pérdida, el área de la enfermedad, el área de la situación económica, el área de que alguien me ofendió y me dolió, el área de no perdonar, el cantidad de áreas que pueden haber dentro de nuestra vida. Dios dice, estén quietos y confíen que yo voy a tomar todo el control de lo que ustedes están viviendo. Y hay 3 puntos que quiero empezar a enseñarles. Y es, el temor me va a paralizar totalmente a empezar las cosas nuevas. Y ustedes llegan muchos por primera vez a la casa de Dios, a este lugar. Y hay un temor que puede venir. ¿Será que en esta iglesia sí va a funcionar? ¿Será que sí voy a poder servir al Señor? ¿Será que mi esposo aquí sí va a cambiar? ¿Será que mis hijos sí se van a comprometer? ¿Será que aquí Dios sí me va a contestar? ¿Será que aquí Dios sí va a sanar mi corazón? ¿Será que aquí sí voy a poder lograr lo que quiero y lo que he anhelado toda la vida? Entonces, como Satanás sabe, y es una de las armas, y Satanás solo va a trabajar con el derecho legal que nosotros le demos, Satanás sabe en qué puntico y en qué lugar te va a dar para quitarte la bendición y robarte la bendición. ¿Para qué? Porque Satanás quiere desenfocarte. No solo que estés en esta iglesia, a lo mejor puede ser otra iglesia, pero el estar en la casa de Dios, Satanás no está contento de que tú estés allí sentado y que estés diciendo, Señor, quiero comprometerme, Señor, aquí es donde me quiero quedar, aquí es donde quiero crecer, aquí es donde quiero dar el fruto, aquí es donde quiero estar con mis hijos, con mi familia. Satanás dice, sí, ay mamacita, espérate y verás.
¿Por qué? Porque hay huecos en nuestro cerebro que no hemos sanado, sino que son llaves y derechos que le dimos a Satanás y que Satanás trabaja con esos derechos. ¿Cuáles derechos? A lo mejor esos derechos son el no haber perdonado, que hay derechos legales con no perdonar, y cuando nosotros no perdonamos somos esclavos y esclavizamos al que no hemos perdonado. Tal vez, como les dije ahora, hay abusos sexuales, hay adulterios, hay fornicaciones, hay traiciones, hay la acusación de Satanás diciendo son malos padres, somos malos padres, no hemos podido cumplir lo que queremos con nuestros hijos, soy una mala hija, no sirvo para nada, todo lo hago malo, todo no funciona, soy la peor mamá del mundo, no merezco nada de lo que tengo, no merezco el esposo que tengo, no merezco nada de lo que tengo, soy lo peor. Y Satanás nos hace sentir lo peor del mundo, porque a eso vino Satanás, a hacernos sentir de tal manera que nos sintamos inmerecedores de lo que es su gracia y de lo que es su perdón. ¿Quién es el único que viene a acusar? Satanás. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere? Que tú no tengas nuevos comienzos, que tú no tengas nuevos comienzos. Empieza un nuevo trabajo y Satanás te dice: eres bruta, tú no puedes, eres bruto, tú no puedes lograr ese trabajo. Empieza el deseo, voy a empezar a leer la Biblia, a leer todos los días la Biblia. ¿Pero cuál? Te dormís, te aburre, no entiendes nada. Y usted empieza a leer la Biblia y dice: pero Julanito se casó con Julanita y Teresita con Pedrito, pero es que yo no entiendo nada. Es que tiene razón, yo no entiendo, no, es que la Biblia que la lea el pastor, yo no. Entonces empieza Satanás a usar todos los argumentos para que tú no crezcas, para que tú no trabajes. O en la casa empiezan: voy a perdonar a mi esposo, le voy a perdonar ahora sí, amor, sí te perdono, y besitos por aquí. O con los hijos: te perdono mi amor, sí, vamos a empezar. Y preciso que la embarran esa semana. Y algo sucede en la semana. ¿Para qué le perdoné? No tenía que perdonarle. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando decimos ¿por qué le perdoné? O ¿para qué le perdoné? La glándula del cerebro empieza a decir: alerta, alerta, no se puede perdonar. ¿Para qué perdonas? ¿Por qué tienes que perdonar? ¿Con qué intención? Para que nos detengamos y no hagamos la obra de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nuestro deseo o nuestro estar en la casa de Dios no es venir todos los domingos, no es estar todos los domingos, sentarnos allí, volver y salir con la Biblia en la mano. Es dar frutos, frutos de crecimiento, frutos de que empiezo a crecer, de que empieza a cambiar mi vida, de que empiezo a tener comunión con Dios, relación con Dios. Pero tengo que saber que desde el principio de la creación hubo algo que rompió. Pero cuando Él viene y muere en la cruz, abrió el camino y colocó un puente donde usted y yo podemos entrar confiadamente delante de su gracia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sanar esos vacíos y esas alertas que el enemigo está colocando dentro de nuestro corazón para detenernos y atarnos. Entonces, Dios es un Dios de comienzos, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de empezar. Si usted entró por esa puerta, ¿sabe qué le está diciendo Dios? Tienes una nueva oportunidad. Padre, es que pequé ayer, Señor, es que la embarré ayer, hice la embarrada más grande. Y el Señor dice: vení confiadamente delante de mí, yo te he perdonado, yo te perdono. Pero no nos quedemos ahí, porque lo único que Él quiere es atemorizarnos y detenernos en todas las áreas de su vida. Cuando usted se detiene en una, sepa que Satanás lo está deteniendo en todas. Y ese es el camino del enemigo: detenerlo en las áreas como joven, detenerlo en la área como mamá, como papá, como trabajador, como hijo de Dios, como iglesia. En todas las áreas de nuestra vida, ese es el deseo de Satanás: detenernos y que no demos el fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué tal si todos nosotros nos comprometiéramos a: Señor, voy a crecer y me voy a comprometer, no por llenar la iglesia, sino porque hay almas que necesitan conocer de Cristo? Entonces yo digo: Señor, si tú me cambiaste, si tú me transformaste, ¿por qué no vas a transformar a aquel vecino que es así y me tira esta piedra y me hace la vida imposible? Pero entonces la glándula del cerebro dice: no, que se condene ese vecino, que es malo y es esto. Porque la glándula del cerebro está diciendo: alerta, alerta, es malo, no es confiable. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar llenos de la gracia y del favor de Dios y estar confiados en que
es Dios cuando Él dice, estén quietos y confíen que yo soy el que lo voy a hacer, que yo soy el que lo voy a transformar, que yo soy el que tengo cosas. Si Él dice que Él tiene cosas nuevas para nosotros, nosotros tenemos que estar sanos y venir y sanar esa área. Señor, yo tengo que sanar y confiar que hay cosas nuevas para mí, que hay cosas diferentes para mí. Si la Biblia dice en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Y cuáles son los planes que tiene Él para nosotros? Dice, planes de bien y no de calamidad. Entonces, si Él dice que Él tiene planes de bien y que Él tiene cosas nuevas para ti, con planes buenos, Él quiere decir entonces que Él es un Dios que te está restaurando. Él es un Dios que quiere restaurar tu pasado y que no todos los días caminemos bajo un pasado. El temor siempre nos va a confrontar con el pasado y el miedo nos va a confrontar con el futuro. Entonces ese es el trabajo de Satanás, que cuando usted diga voy a iniciar, llega el temor y le dice, pero es que ya has iniciado 20 veces. Y llega el miedo y te dice, sí, en verdad, quédate ahí, no sigas adelante. Los domingos y más nada, ni siquiera los viernes, nada de devocionales, nada de ahí. Los domingos está bonita ahí sentada y bonito, nada más. Y cada 15 días, cada 20 y sin comprometernos, sin leer la Biblia, sin nada. Ahí escuchamos al pastor cuando nos manda el devocional a la pastora. Ahí está bueno. Y eso no es el camino de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Todos anhelamos una generación diferente. Y si nosotros como padres, como jóvenes, como hijos, no sanamos lo que hemos vivido, las cosas que hemos vivido, las cosas que nos han pasado, nuestros hijos no van a ser ni sanados ni restaurados, porque nosotros no le estamos quitando ese derecho legal que Satanás está tomando dentro de nosotros y con nuestra propia vida. El segundo punto es, el miedo o el temor siempre nos va a quitar totalmente el deseo de pasar a otro nivel. Él siempre va a detenerte a pasar a otro nivel. El pasar a otro nivel es determinar que ese pasado ya no va a seguir viviendo contigo. Es determinar que ese divorcio, que ese abuso, que ese miedo, que ese maltrato de tus padres, que lo que tus hijos vivieron, que lo que viviste en el pasado, no puede seguir caminando el presente contigo. Entonces Satanás siempre te va a tener enfocado a que ese pasado y eso que viviste siempre sea un sello dentro de tu vida, que sea como una marca dentro de tu cabeza, que siempre te esté diciendo, nunca vas a pasar de allí. Y cuando quieras empezar, el pasado va a venir a visitarte y te va a decir, es imposible. Si consigues otro, si te casas y formas una relación, es imposible. Si vienes a la iglesia y vas a iniciar de nuevo a la iglesia, es imposible. Todos los pastores son igualitos, cortados con la misma tijera, igualitos, toditos. Porque así habla Satanás, porque esa es la mentira que Satanás siempre está diciéndonos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Venir y levantarnos y decirle, bueno, diablo, aquí no vas a tomar derecho más. El pasado que yo viví, el pasado que me sucedió, todo lo que yo he vivido en ese pasado no puede detener el futuro que yo tengo. Hay un futuro, no importando la edad. Mire, en Massachusetts nosotros visitábamos mucho las cárceles y trabajamos con lo que era ministrar a los confinados con estudios bíblicos. A los presos ellos les mandábamos estudios bíblicos para que ellos hicieran. Y había allí una persona presa que me decía siempre y me mandaba cartas y nos decía, pastores, estoy condenado de por vida, pero yo sé que Dios me va a sacar de aquí y yo sé que yo voy a ser libre. Y él formamos dentro de la iglesia, dentro de la cárcel, una iglesia que se llama Living in Light. Y en esa cárcel él ministraba y formaba líderes dentro de esa cárcel. Para nuestra sorpresa, ¿cuántos pagó? 32 años y salió. Y no solo eso, estando en la cárcel, la persona que le daba clases de inglés se casó con él. Se enamoraron y se casaron estando en la cárcel. Imagínense. Y ahora están sirviendo al Señor. Nosotros cuando de pronto lo vemos por Facebook decimos, si él hubiera caminado bajo su pasado,
él hubiera salido diciendo, el que sale de una cárcel no tiene oportunidad. Pero él sabía que Dios es un Dios de oportunidades, y cuando yo vivo desprendida y desconectada del pasado, el pasado no puede afectarme. El pasado no puede tocar mi vida. El pasado no puede hacer nada con mi vida. Todos en un momento fuimos marcados por un pasado. Todos hemos sido marcados por un pasado que nos ha dolido. Todos hemos sido marcados por un pasado que nos duele y nos hace daño. Esta jovencita que ayer yo hablaba con ella, terminé diciéndole, ¿sabes por qué? ¿Por qué estás enojada con tu mami? ¿Sabes por qué estás tan disgustada con tu mami? Simplemente es porque hay un pasado dentro de ti que no es sanado. A ti no te afecta que tu mami tenga un novio. A ti lo que te afecta es el miedo que tienes al pasado que viviste, al pasado de haber sido abusada. Eso es tu miedo. Ella solo lloraba y lloraba. Y lo más fuerte es que tú nunca has hablado de lo que te pasó. Saben que algo le pasó y que abusaron de ella, pero no saben qué pasó en sí, porque no quiere hablar ni quiso hablar. Y ya han pasado años. Pero cada que ella es confrontada con esta situación, ella llora y llora y llora. Porque hay un pasado que ella todavía no le ha quitado el derecho legal al enemigo. Entonces, cuando es confrontada, el huequito del cerebro empieza, alerta, alerta, mi mamá no me puede casar, que se vaya todo el que se arrime cerca de mi mamá, porque está inmediatamente prendido. Inmediatamente prendido. ¿Y cómo afecta a nuestras generaciones, nuestras decisiones y el no sanar nuestro corazón? Mi hija Jessica, después de que yo la confronté con el perro, yo pensé que Jessica no iba a ser afectada. Cuando me doy cuenta, le compramos un perrito pequeñito, blanquito, peludito. Era un angelito, era una gotica hermosa. Solo vivía sentada en el mueble, montada en el mueble, y no se bajaba del mueble. Y el perro por toda la casa y ella sentada. Ella llegaba de la escuela y se tiraba al mueble, y de ahí no se bajaba. Todo el día montada en el mueble. Y ella no consentía que nadie se le arrimara, que ningún perro. Ella veía un perro y se quería morir como la mamá. ¿Cuál de las dos era más miedosa con el perro? Así fuera un perro pequeñitico. Si nosotros no sanamos lo que fuimos afectados y lo que nos ha afectado siendo de jóvenes o lo que hemos vivido en esta edad de adulta, nuestras generaciones van a ser afectadas por esta circunstancia. Hasta que Jessica y yo no fuimos confrontadas con los perros, no fuimos sanadas totalmente. Hasta que nos somos confrontados y venimos hasta el Señor y le decimos, Señor, esto me está doliendo. Esto me causa mucho dolor. Esto me está deteniendo. Esto me está quitando el enfoque a crecer. Esto me está quitando el enfoque a ser una buena mamá. Esto me está quitando el enfoque en poderme comprometer contigo. Esto me está quitando el enfoque de poder mirarte y mirar a mi esposo, mirar a mis hijos, mirar a mi vecino, mirar a mi alrededor. Esto me está quitando el enfoque y no puedo caminar. Hasta que yo no me confronte con esa circunstancia, siempre ese pasado va a venir frente a mí. Y va a traer el temor y el miedo frente a mí. Y por último, el miedo siempre va a traer un fracaso. Y es el deseo de Satanás, llevarte al fracaso. Y la Biblia dice que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Y hasta que tú no sanes y tú no rompas con ese pasado o con lo que tú viviste siendo niña, él no va a venir a traer la sanidad, porque eres tú el que tiene que venir delante de él. Eres tú el que tiene que venir y decirle, Señor, aquí estoy. No puedo más. Perdí la confianza en todo. Perdí totalmente la confianza. No creo en nadie, no creo en nada. Y hay veces ni siquiera en mí creo. Porque pienso que no soy capaz y no lo puedo hacer. Siento que es inútil seguir adelante porque no puedo. Todo me sale mal. Nada me funciona, todo me sale mal. Y ahí es donde Dios quiere venir y restaurar y sanar tu corazón. Y que tú le des la oportunidad a Dios. Porque era el trabajo de Satanás, romper nuestra relación con Dios y la relación con los demás.
Y cuando Él rompe mi relación con los demás, Él está haciendo una victoria. Satanás está haciendo una victoria, porque yo no puedo venir confiadamente delante del Señor odiando y sin perdonar a la gente, porque mi corazón va a estar amargado totalmente, y porque yo no voy a poder ni siquiera ministrar a otra persona, porque mi corazón está lleno de dolor, de amargura, de desengaño, defraudada. ¿Cómo voy a poder decir Dios cambia, Dios transforma, si yo misma no quiero que Dios me transforme, si yo misma no quiero que Dios haga un cambio y haga cosas nuevas dentro de mí? Yo tengo que darle la oportunidad a Dios. Yo tengo que permitir que sea Dios el que transforme y cambie mi vida. Usted hoy fue confrontado, y sé que mientras que estaba allí, el Espíritu Santo le trajo algo en la mente. Algo le trajo de su vida. Algo donde usted tiene tan guardado que ni siquiera le había dicho nada. De joven, de niña, yo viví una circunstancia que cuando llegué adulta fui confrontada con esa circunstancia. Y eso es otra predicación que luego les contaría. Pero cuando yo fui confrontada con ese pasado, yo tuve que llegar delante del Señor y decirle: Señor, aquí vengo a renunciar a este pasado. Esto que viví como familia, con mis padres, con todo, yo vengo a renunciarlo. Y cuando yo renuncié con ese pasado, yo pude ser libre y pude desatar a mis hijos, a mis generaciones, y pude estar tranquilamente confiada delante del Señor, porque le entregué lo que me dolía, le entregué lo que me hacía daño, le entregué lo que me estaba destruyendo. Colóquese de pie. Yo quiero que cierre sus ojos allí y permita que el Espíritu Santo le ministre. Permita que sea el Espíritu Santo que ya le trajo a usted algo que usted vivió siendo joven, algo que usted vivió siendo niño, algo que aún mismo usted ha vivido, y que hay un derecho legal de un miedo, de un temor, de algo que usted experimentó que le está deteniendo aún mismo dar el fruto como hijo de Dios. Le está deteniendo de dar ese fruto como padre, como hermano, como amigo, ese fruto como hijo, ese fruto en cualquier área de su vida le está deteniendo, porque hay un pasado que le está atemorizando, pero hay un miedo que le está deteniendo, y ahí es donde Dios quiere sanar. Ahí es donde Dios quiere restaurar tu vida, y ahí es donde Dios quiere hacer algo nuevo dentro de ti. Yo quiero que empieces a cantar allí. Solo Él, solo venir delante de la presencia de Él sana. Solo venir delante de Él y decirle: Señor, he vivido esto, he tenido esto, Señor, he experimentado esto, Dios. La Biblia dice que no temamos porque Él está con nosotros, que confiemos delante de Él porque Él allí está, y está todo el tiempo ministrando y dándonos de su amor y de su gracia. Pero también dice que bendito el hombre que confía en el Señor. Dice que pongamos nuestra confianza en Él, que cuando confiamos en Él seremos como árbol plantados. Y eso es lo que Él quiere, que tú y yo seamos como árbol plantado, aunque estemos junto a corrientes de agua, aunque las corrientes quieran venir y tumbarnos, allí esas mismas corrientes serán nuestra fuerza y nuestro aliento. Que no temamos de ningún calor, porque Él nos va a fortalecer ahí. Que nuestras hojas ni siquiera van a caer, sino que ante nuestras hojas van a ayudar a que produzcamos un fruto eterno, un fruto de cambio, un fruto de transformación, un fruto totalmente diferente. Y eso es lo que Él quiere hoy, que le quitemos el derecho legal. Yo quiero que tú levantes tus manos allí y le digas a Dios: aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos con nuestros temores, con nuestros miedos, con todo lo que por años a lo mejor nos ha detenido.